entendemos cuál es el llamado para estar al lado de Jesús y ser su discípulo, de ahí podremos obtener vida eterna, de ahí podremos hacer buenas obras, de ahí podremos orar por los enfermos y serán sanos, de ahí podremos predicar el Evangelio y tendremos el respaldo del Espíritu Santo, pero primero debemos entender que Jesús nos llamó para estar al lado de Él, para estar a su lado, ser parte de lo que Él obra en la iglesia, en la sociedad y en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el plan de salvación es para toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de lo que le agrada a Dios de nuestras vidas. Todos sabemos que hemos sido creados para alabanza de nuestro Padre Celestial. Y cuando entendemos que empezamos a tener una relación con Cristo Jesús y gracias a la reconciliación que hay en Él, en Cristo Jesús, empiezo a tener una relación con el Padre. Toda relación necesita que sea edificada día tras día, que sea alimentada, que sea con fidelidad, que sea con amor, y no por obligación, sino siempre por amor. Cuando entendemos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, que por amor se entregó para la salvación de toda la humanidad, entendemos que nuestra relación con Él debe ser amor. Yo estoy junto a Él por amor, yo he vencido el pecado del mundo que hay en mi vida gracias a que Cristo Jesús está en mi vida. Dice que por medio de la fe hemos vencido al mundo. Toda situación que en el mundo quiere entorpecer nuestro caminar, solo la podemos vencer en fe que hay en Cristo Jesús. Nuestra relación con el Padre Celestial es siempre intentar en todo momento agradarle. Si lo trasladamos a nuestras relaciones sociales, con la familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, cuando nosotros mantenemos una relación, ¿qué hacemos de cada uno de nuestra parte? Tratamos de hacer todo lo bueno y todo lo agradable para que esa relación día tras día crezca, empiece a haber confianza, empiece a haber sinceridad, que no haya nada oculto en nuestras vidas. Entonces cuando, por ejemplo, yo me puse de novia con mi esposa, que éramos novios, mi relación con ella iba creciendo día a día porque nos íbamos conociendo. Yo la conocía a ella, ella me conocía a mí, sabía mis pensamientos, mis gustos, qué cosas me gustaban, qué cosas no. En nuestra vida espiritual es lo mismo. Tenemos que entender que tenemos una relación con Cristo Jesús. Y yo debo conocer todo lo que a Él le agrada. Todo aquello que da testimonio de que soy cristiano. Todo aquello que da testimonio de que soy un discípulo de Cristo Jesús. Y en eso trato todos los días de alimentar mi vida espiritual. Y ya no es nada por religión. Yo no vengo a la iglesia por una religión. Yo no me reúno con mis hermanos en la fe por religión, sino porque alimenta mi relación en el amor de Cristo Jesús. Por eso vengo y me reúno con mis hermanos los días miércoles, los domingos, los martes, cada vez que tenemos estudio bíblico, cada vez que hay que hacer alguna tarea en la iglesia, yo me reúno por amor. Y ese es el amor que debemos manifestar cada uno en nuestras vidas, y eso solo se puede hacer si hemos nacido de nuevo. Un poco, mientras preparaba el mensaje, el Espíritu Santo me traía a memoria sobre la referencia bíblica donde habla de Nicodemo, que Nicodemo, una persona muy estudiada, no entendía qué era nacer de nuevo. Y hoy la Iglesia de Cristo debe saber que para nacer de nuevo, primero debemos morir. Si no morimos como persona, si no morimos de este ego, de este orgullo, de esta vanidad,
no hay forma que podamos nacer de nuevo. Como siempre les digo, Cristo Jesús no vino a mejorarnos la vida a nadie. Cristo Jesús vino a hacer una vida nueva en cada uno de nosotros. Pero esa vida nueva solo se va a llevar al propósito si primero morimos. Ya no existe más Gastón Mazzuti, ya no existe más mi vida, ya no dirijo más mi vida, mi vida no se guía más por pensamiento, por sentimiento, por emociones, sino que se guía por el Espíritu Santo. Ya no tomo yo más las decisiones de mi vida, sino que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí a través de la promesa de que cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso mora en nosotros. No hay forma que el Espíritu Santo more en nosotros si no hemos aceptado y reconocido a Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso vamos a ver un poco, la palabra de Dios nos va a hablar y el Espíritu Santo va a ministrar cada una de nuestras vidas y nos va a llevar a que nos examinemos y veamos cuál es nuestra posición y al salir de este lugar entendamos que lo único que debemos hacer día tras día es todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Por medio de Cristo Jesús que nos reconcilió con el Padre, yo todo lo que hago es para agradar a Dios. Y la base de ese propósito y de esa función en mi vida es el amor. Si no hay amor, nada podemos hacer. Somos carnales, somos de sentimiento y de emociones. Y según como esté ese día, con mis sentimientos, con mis emociones, puedo llegar a amar o no a mi hermano. Pero depende cómo esté ese día. Y la iglesia de Cristo no funciona así. No trabaja así. Porque si creemos que trabaja así, estamos equivocados porque no hemos muerto. Cuando yo entiendo que el amor de Cristo vive en mí y yo debo amar a mi hermano tal cual es, ayudarlo, edificarlo, acompañarlo en el crecimiento, y que entienda a mi hermano que él también tiene que acompañarme en mi vida, en el crecimiento, con la oración. Por eso es tan importante la oración y entender el propósito de la oración. Le damos gracias a Dios porque los martes nos reunimos en este lugar santo, nuestras hermanas empiezan a trabajar en la oración. La iglesia necesita que las mujeres, las hermanas de fe, trabajen en la oración. Es lo que mantiene activa la iglesia. Y vemos los resultados. Ministerios que estaban ahí medio dormidos ya se empiezan a activar. Hermanos que estaban ahí medios desanimados se empiezan a animar y empiezan a volver a ese primer amor. Entonces por eso es importante la oración, por eso es importante que las hermanas junto a nuestra pastora se levanten en oración y con voz en cuello, y cuando están intercediendo en el medio del culto, en medio de la palabra, estén totalmente siempre listas, preparadas, porque no sabemos el enemigo en qué momento puede perturbar la reunión y todos se pueden desconcentrar de lo que viene hablando el Espíritu Santo. Por eso es importante la oración de las hermanas. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. En el verso número 2, perdón, hermano, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2. Vamos a ir al número 1, vamos a empezar en el 1. Perdón, hermano Jonathan. Bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Permanentemente este ministerio, gracias a nuestros pastores y a los líderes, permanentemente enseñamos todo lo que es la doctrina de la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos, cómo debemos practicar el amor de Cristo, cómo debemos decidir sobre nuestras vidas y saber que toda decisión es basada en lo que el Espíritu Santo de Dios guíe en nuestras vidas. Entonces cada vez que de este lugar se entrega un mensaje,
de edificación, los días viernes, los estudios bíblicos, que también son muy importantes para que el crecimiento de la iglesia sea sostenido en la palabra de Dios y nadie nos pueda venir a darnos un evangelio distinto, ¿no es cierto? Sabiendo que los falsos profetas abundan cada vez más, porque sabe que el enemigo le queda poco tiempo, Cristo viene pronto por su iglesia, entonces los falsos profetas cada vez se levantan y se levantan más con falsas doctrinas, con doctrinas de hombres, con solo intereses económicos de hombres, y no anuncian el verdadero evangelio que es de Cristo Jesús. Entonces, como iglesia siempre tenemos el anhelo de que aprendamos a conducirnos y saber que todo lo que hagamos sea para agradar a nuestro Padre Celestial. El miércoles pasado hablábamos uno de los mandamientos que Cristo Jesús nos deja escrito en su palabra es: solo a Dios adoraremos y serviremos. Y ese es un mandato y esa es una forma de agradar a Dios, sabiendo que solo a Él le servimos y solo a Él le adoramos. Pero a veces pasan cosas en nuestras vidas que las hacemos por costumbre, a veces las hacemos por que alguien nos dijo y nos pareció que era una buena idea, muchas veces por falta de sabiduría y de conocimiento también hacemos cosas que lamentablemente no adoran a Dios y no sirven a Dios. Desde la idolatría, desde ir a consultar la psicología, en las cartas, de ir a consultar con personas que tienen fama de que pueden resolver problemas personales. Cada vez que hay una actitud de eso en la iglesia, lo primero que se cae es el mandato de adorar solo a Dios y servirle solo a Él. Por eso es importante saber todo lo que debemos hacer para agradar a nuestro Padre Celestial. Y la única forma que lo podemos saber es escudriñando su palabra, escudriñando las Escrituras, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Tenemos la hermosa bendición de nuestro pastor cada vez que ministra en los estudios bíblicos, son estudios bíblicos importantes para nuestras vidas y muchas veces nos empieza a confrontar con la palabra de lo que creíamos que podíamos hacer con lo que debemos hacer. Y muchas veces encontramos la diferencia. Yo lo hacía de esta manera porque así me lo enseñaron. Yo hago esto porque también me lo enseñaron. Y entendemos que la palabra de Dios es clara. Y cualquier buen entendedor la puede entender siempre y cuando haya esa voluntad en nuestra vida de entender la palabra de Dios. Si tenemos los oídos tapados, tenemos un velo en nuestra vida espiritual, no hay forma que podamos entender de la palabra de Dios. Por eso dice: por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de que la manera que aprendiste de nosotros, del apóstol Pablo, cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto significa del crecimiento espiritual en la iglesia, un crecimiento sostenido. Todos aquellos que entienden este mensaje lo vemos en la iglesia, que van teniendo un crecimiento sostenido, empiezan a mostrar los frutos del Espíritu Santo activos en cada uno de nosotros, empiezan a ver el compromiso, empiezan a tomar una relación sincera, empezamos a entender que el Evangelio no es un juego, sino que es una relación que realmente me he comprometido. Y muchas veces nos hemos comprometido que hasta el día que respiremos le vamos a servir solo a Dios. Y es muy importante cuando nos comprometemos en esa área que lo podamos llevar adelante. Y solo lo podemos llevar adelante cuando Cristo Jesús está en nuestras vidas. Versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Toda enseñanza es basada en el Nuevo Testamento, por eso es por el Señor Jesús. Todo lo que aprendemos día a día es en base a lo que Él ha dejado escrito en su palabra, los mandamientos, todo lo que le agrada al Padre.
y saber también todo aquello que nos separa de la gloria de Dios, y sabiendo que el único redentor, el único puente entre los hombres y Dios es Cristo Jesús. Por eso todo es en Cristo Jesús. Y entendemos que esa posición es única en nuestras vidas y no puede cambiar. Porque el día que cambie y nos vayamos al Viejo Testamento y queramos practicar algo del Viejo Testamento, la palabra es clara, dice: de la gracia habéis caído. Por eso somos ministros de un nuevo pacto. Cada vez que en este lugar santo, una vez al mes, se celebra la Santa Cena, es el recordatorio de que somos ministros de un nuevo pacto, porque así nuestro Señor Jesucristo lo dejó escrito para la iglesia. Entonces todas las cosas que hacíamos antes creyendo que estaban bien, todo queda bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús. Solo en Él y todo para Él, y Él es el merecedor de toda gloria y toda honra. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la voluntad de Dios es la santidad en nuestras vidas, en nuestro vivir diario, sabiendo que vamos a ser todo el tiempo perturbados, molestados, el enemigo permanentemente acechando nuestras vidas con los pensamientos, con situaciones que a veces ven nuestros ojos, y saber que nuestro dominio propio va a crecer cuando está fundado en la palabra de Dios, y saber que yo no puedo hacer nada para desagradar a mi Padre Celestial. Yo no puedo hacer nada para romper la relación con Cristo Jesús. Yo debo todo el tiempo estar unido a Él. Si mi relación en mi matrimonio con mi esposa, yo todo el tiempo intento de ver a otras mujeres, todo el tiempo estoy haciendo es romper la relación con mi esposa. No ha sido una relación madura, no ha sido una elección sincera. Cuando yo elijo a mi esposa para toda la vida, en las relaciones matrimoniales, es para toda la vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y decidimos tener una relación con Él, es para toda la vida. Y esa relación se va a basar en la confianza, en la fe y en la santidad. Por eso es importante la santidad en nuestras vidas. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, sabemos que es contado pecado en nuestras vidas. Por eso permanentemente tenemos que estar a cuenta con Cristo Jesús para que esa santidad esté en nuestras vidas y el Espíritu Santo more en nosotros. Nuestro Padre Celestial no puede actuar donde hay pecado. Él no va a estar donde está el pecado, porque su palabra me dice que el pecado me separa de la gloria de Dios. Entonces, si hay algo en nuestras vidas que no ha sido para glorificar al Padre, que lo único que ha acarreado ha sido maldición, condenación a nuestras vidas, aunque sea un pecado así chiquito, que a veces el enemigo nos hace creer, no pasa nada, si es una mentira, si por ahí es un enojo nada más, si por ahí se nos escapó una mala palabra, un garabato, por ahí le dijimos a alguien algo que lo hirió, bueno, es una cosa chiquita, ya se le va a pasar. Cuando el enemigo nos hace creer que eso es algo chiquito y que no va a tener ninguna consecuencia en nuestras vidas, déjeme decirle que es la peor situación que va a pasar en nosotros. Porque eso va a crecer en nuestro interior hasta que llegue un momento que va a explotar en nuestras vidas y va a contaminar todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el momento que deberíamos haber doblado nuestras rodillas y haberlo confesado delante del Padre, sabiendo que en Cristo Jesús nuestros pecados están perdonados y no lo hicimos,
Eso es una muestra de orgullo. Eso es una muestra de no ser fiel, de no confiar en su palabra, de no creerle. Cuando yo no le creo a una persona, no le hago caso lo que él me va a decir. Pero cuando yo he creído en la palabra de Dios y en lo que Cristo Jesús ha prometido para mi vida, yo le hago caso en todo, no por obligación, no por miedo, no por temor, sino por amor. Porque yo sé lo que Él ha hecho por mi vida, de rescatarme de una vida de pecado, de la ira de Dios que caiga en mi vida por no aceptar a Cristo Jesús. Entonces yo entiendo todo ese gran sacrificio en mi vida y lo único que hago es amarlo, es serle fiel, es confiar en su palabra. Aunque mis ojos vean el día medio tormentoso, pero su palabra dice que Él va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Y Él es el que me ayuda, es mi pronto auxilio, es mi refugio. Y en este último tiempo, un poco hablábamos el viernes en el estudio bíblico, no hay forma de vencer situaciones humanas del día a día si Cristo Jesús no está en nuestras vidas. No hay forma de vencerlo. Sea un vicio, sea el enojo, sea la venganza, sea la falta de perdón. No hay forma de poder vencer esas antimañas del enemigo si Cristo Jesús no está en mi vida. Solo puedo vencer cada una de esas situaciones si Cristo está en mi vida, porque ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y cuando empezamos a ver que nuestro caminar de lo que hacíamos antes, que era mentir, y ahora en Cristo Jesús anunciamos su verdad, entendemos que solo lo hemos podido hacer porque Cristo mora en nosotros. Si seguimos mintiendo, es porque Cristo no está en nuestras vidas. Y nos mentimos nosotros y hacemos mentirosos a Dios y a su palabra. Por eso es importante la santidad. Permanentemente la Iglesia de Cristo anuncia la santidad. Por ahí mira, y la prosperidad, y la sanidad, y la liberación. Si no hay santidad en nuestras vidas, nada de eso va a llegar. Porque las bendiciones son en Cristo Jesús. Y Él va a proveer todo lo conforme lo que le hayamos pedido, siempre y cuando estemos en una relación directa con el Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Por eso es importante la santidad, el crecimiento en la Iglesia en el área de la santidad. Estamos en el 5, vamos al 6, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos rescató del pozo cenagoso, de esa vida totalmente enviciada, desordenada, para que volvamos a esa vida. No, Dios por medio de Cristo Jesús nos rescató de esa vida para que vivamos una nueva vida, y sabiendo lo malo que hemos vivido en aquella vida pasada, que ninguno de nosotros, estoy seguro, de los que estamos en la Iglesia de Cristo quiere volver a esa vida porque la pasamos mal, porque el enemigo hizo daño en nuestras vidas, porque hizo estrago, hizo desastres en nuestras vidas. Ya no queremos volver a esa vida. La verdad que uno no entiende a veces personas que han sido rescatadas de esa vida y quieren volver a esa vida. Y eso sucede solo porque no han conocido la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Nunca han muerto. Por eso lo importante para nacer de nuevo es que debemos morir. Cada día debemos morir. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. Y entender de que Dios no nos ha sacado de la inmundicia para volver a la inmundicia, sino que nos sacó de ese lugar de tinieblas y nos trajo a la luz maravillosa que es en Cristo Jesús, para glorificar y exaltar su nombre. Y esto es parte de la edificación de la Iglesia. Por eso permanentemente los mensajes que son entregados en este ministerio, guiados por el Espíritu Santo de Dios, es para la edificación de la Iglesia. Porque si no, anunciamos algo distinto. Anunciamos el ministerio de la liberación, anunciamos el ministerio de la prosperidad, el ministerio de la sanidad, y anunciamos todos ministerios que son
de Cristo, pero si no están las personas en Cristo, se van a sanar, van a tener plata, van a tener la familia que quieren, pero van a ir al infierno. Porque la única forma de tener vida eterna es en Cristo Jesús. Entonces, permanentemente llevamos a la iglesia que conozca a Cristo Jesús. Los días martes, como siempre decimos aquí, vienen los pedidos de oración por sanidad, por liberación, por fortaleza de distintas personas que nos traen pedido de oración y rogamos en esta iglesia que conozcan a Cristo. Jesús sabe cuál es la situación de esas personas. Y nosotros como iglesia solo debemos orar para que ellos conozcan a Cristo, se entreguen a Cristo, vivan una nueva vida en Cristo, sean parte de la iglesia de Cristo. Si no, en vano trabajamos en la iglesia, en la edificación de la iglesia para Cristo. Y lo único que trabajamos para los placeres y las necesidades de este mundo, sabiendo que la iglesia no es de este mundo, está de paso, conforme al propósito que Dios ha puesto en su iglesia para que sea anunciado el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso la misión de la iglesia es anunciar el verdadero Evangelio que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Testificando nuestra vida, viviendo una vida en santidad, sabiendo que el enemigo permanentemente anda buscando algo en nuestras vidas para acusarnos. Pero si en nuestra vida hay una santidad, en nuestra vida hay una fortaleza, en nuestra vida el dominio propio ha crecido gracias a que la palabra de Dios mora en nosotros, el enemigo no tiene de qué acusarnos. Y antes que quiera acusarnos, nosotros debemos doblar nuestras rodillas y confesar nuestra situación a nuestro Padre Celestial, sabiendo que por Cristo Jesús somos perdonados. Antes que el enemigo vaya y nos acuse y le diga a Dios, ahí está tu hijo, ahí está el que predica la palabra los miércoles, los jueves estaba a las piñas allá en la cancha de fútbol. Antes que venga esa situación, yo debo tomar el dominio propio. Y si pasa algo en mi vida, yo debo doblar mis rodillas y confesarlo para estar en libertad, para que mi relación con Cristo no se rompa, para que mi relación con Cristo se fortalezca y entienda que solo es en Él y que vivo gracias a que Él vive en mí. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Mientras invitamos a los hermanos del coro que tomen su lugar para adorar a nuestro Señor Jesús y darle gracias por esta palabra, por entender que la vida que le agrada a Dios es una vida de santidad y todo lo que debemos hacer es para testificar que somos parte del reino de los cielos. Así que mientras preparan una alabanza, le invito a que se ponga de pie para que oremos juntos y en el medio de la alabanza que el Espíritu Santo de Dios con cada uno de nosotros nos ayude a examinarnos. Que la luz de Cristo, recuerden, siempre la luz de Cristo sirve para que veamos nuestro interior. No para que alumbremos al hermano y le hagamos juicio, sino que es la luz de Cristo para que alumbre nuestro interior y veamos cómo está nuestro interior. Por ahí creemos que está todo bien, pero la palabra de Dios nos desnuda y nos hace ver cuál es el área que hay algo entenebrecido, oscuro, creyendo que está la luz de Cristo ahí y hay tinieblas. Todo eso solo lo muestra el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y la luz de Cristo Jesús. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, en esta hora bendecimos y exaltamos su nombre. Y le damos gracias por este tiempo en el cual su palabra nos ha edificado. Su palabra nos llena de su presencia. Su palabra ayuda a que la iglesia tenga un crecimiento sostenido. Su palabra nos lleva a que estemos fortalecidos en sus promesas. Gracias por enseñarnos en esta noche que la vida que le agrada a usted, Padre Celestial, es la santidad de su iglesia. Es vivir conforme a su palabra. Por eso yo presento mi vida y presento la vida de su iglesia, los que nos hemos reunido esta noche en este lugar santo. Pido que nos ayude, que nos dé fortaleza, que su Espíritu Santo nos guíe, que podamos ser verdaderos hijos de Dios.
que cada día y en cada momento testifiquemos que somos parte del reino de los cielos, que testifiquemos nuestra vida de adoración a usted, Padre Celestial, merecedor de toda gloria y toda honra y toda alabanza. Así también presentamos a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales y clamamos a su presencia por los hermanos que están en Córdoba junto a nuestro pastor Rolando, rogándole, Padre, que en aquel lugar también su Espíritu Santo esté ministrando a aquellas vidas para que el crecimiento de su iglesia sea sostenido. En el nombre de Jesús, gracias te damos y adoramos su nombre.